Continuamos en esta edición de Noticiero 9 y vamos a desarrollar una historia que tomó estado público el viernes de la semana pasada. Nos referimos a la situación de la conductora de televisión Maju Lozano. Maju se despidió de su programa de televisión informando y poniendo a conocimiento de la audiencia el por qué tomaba esta decisión. Y uno de los fundamentos fue que recientemente, en el mes de mayo, había sido diagnosticada con autismo. Ella lo definió: soy autista. Esta situación nos llamó la atención y justamente para poder comprender y desarrollar la información estamos en contacto con la doctora María Laura Fernández, que es médica pediatra neuróloga infantil. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida a Noticiero 9 al mediodía. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Hago usted. una corrección, Sí. es María Luz. María Luz, perdón doctora, María Luz Fernández, aquí con Está bien, nosotros. no hay problema. Doctora, la primera observación que hago, ¿es correcto hablar de a una persona autista o tenemos que utilizar el término que es trastorno del espectro autista? Bien, hay varios conceptos actuales que difieren en lo que es cómo nombrar a una persona. El colectivo de personas con autismo, adolescentes y adultos, prefieren que les llamen personas con autismo o autistas directamente, porque la palabra, la P de trastorno, genera un impacto muchas veces negativo, inclusive para las familias con alguna presunción diagnóstica y en arribar a ese diagnóstico. Sin embargo, por el otro lado, la otra cara de la moneda, cuando uno tiene que acceder a los apoyos, requiere de un certificado único de discapacidad, el famoso CUD. Y Sí. ahí tenemos una nomenclatura establecida que es TEA, o sea, TEA, que lleva la palabra trastorno, ¿sí? Sí. Pero cada vez más se está visibilizando esta condición que uno expresa a lo largo de la vida y a veces es importante tener en cuenta cómo prefiere uno, en este caso un adulto, Bien. ser llamado, ¿sí? A mí en lo personal, Sí. cuando doy un diagnóstico, hablo en general de condición. Les Bien. explico esto a la familia para que no se lleven la sorpresa cuando uno tiene que escribir algo que tiene que ir burocráticamente y aparte Claro. es un derecho de esa persona. Exacto, por eso quería partir desde esta base. Una vez observado esto, doctora, ¿es extraordinario que una persona, porque Maju tiene en este caso 51 años, que una persona de su edad recién le llegue el diagnóstico en esta etapa de la vida? No. Extraordinario, la palabra extraordinaria no, porque es una condición, es la Sí. condición del desarrollo en la infancia más frecuente. Partamos de eso. Ujú. La prevalencia actual de los datos de Estados Unidos hablan de 1 en 36 personas. Eso es los datos estadísticos a nivel de Estados Unidos de este año, ¿sí? Que se publicó en marzo. Solo que en adultos, o en adolescentes, en adultos, está cada vez más frecuente y no tiene que ser raro hacerse o llegar a este diagnóstico. ¿Por qué esto es así? Porque uno se empieza, como dijo Majo en una entrevista, a plantearse cosas de que no se sentía cómoda o se sentía con algunas situaciones, algunas características a nivel social que llevó a pensar o a plantearse en este posible diagnóstico. Pero es importante aclarar que el autismo es una condición que, si bien se diagnostica en las primeras, más frecuentes de las primeras fases de la infancia, se puede diagnosticar a lo largo de toda la vida, porque esto se conlleva toda la vida, Sí. con mayor o menor requerimiento de apoyo, pero se conlleva toda la vida. Es una condición, doctora, no una enfermedad. Las nuevas terminologías hablan de que no es una enfermedad, sino que se habla de esta condición, pero sin embargo hay muchas situaciones que pueden agregarse a esta condición, como por ejemplo dificultades para el habla, dificultades en la inteligencia, dificultades para el aprendizaje, que cuando mayor asociaciones de estas situaciones tiene la persona, mayor trastorno, mayor desafíos tiene para sobrevivir el día a día. Ujú. Entonces ahí donde aparece la palabra trastorno. Bien. Pero como dijiste antes, para esa familia o esa persona
que recibe este diagnóstico, es mucho más chocante hablar de la palabra trastorno. Sin Claro. embargo, no hay que romantizar, no hay que poner de color rosa toda esta situación, porque hay, no tanto de la persona, sino a nivel de los contextos, hay mucho que aprender, mucho que ensalzarse en el tema para que esta situación de esta familia, de esta persona, Sí. conlleve una mejor calidad de vida. Y muchas veces es el contexto el que lleva al trastorno, ¿sí? No la misma persona. Claro, porque Maju lo había manifestado al aire con alegría de que definitivamente, finalmente tenía un diagnóstico y esto fue tal vez a veces reprochado, pero lógicamente la subjetividad es irreprochable. Pero me quiero referir a la sintomatología, porque ella destacó, como usted observaba, hábitos vinculados con la sociabilidad, que le era complicado, manifestó un rechazo tal vez al color rojo. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden indicar que una persona esté atravesando esta situación? Bien, antes de hablar de eso, me gustaría decir algo que dijiste que no es reprochable o que tuvo varias críticas por esto de recibir con alegría. Sí, Por supuesto que ella habrá seguramente y su familia pasó por un duelo para aceptar una situación. Ella estaba buscando alguna respuesta, claro. ¿sí?, a sus situaciones que le generaran un desafío. Entonces, lo que se interpretó es como un alivio, de decir, bueno, esto, teniendo en cuenta este conjunto de síntomas, pueden explicar esas características que estoy teniendo. Entonces, el primer punto es que nadie puede posicionarse en esta postura, valga la redundancia, de juzgar un diagnóstico o no. Sí, ¿Sí? Así que eso es lo principal y eso es lo que lleva justamente a cómo nombrar a una persona, mirarlo desde la perspectiva de la amabilidad y sin juzgar. ¿Sí? Nadie puede decir esto sí, esto no, si no lo evaluó específicamente y si a ella les generó esta percepción del diagnóstico. A muchas personas sí, les genera alivio, a otras personas les genera muchísimo miedo. Entonces es por eso que es tan importante saber que si esto no es fácil, porque uno pasa por varios procesos para llegar a un diagnóstico, el diagnóstico es largo muchas veces de determinar, tiene que tener la esperanza de que toda situación, toda condición o toda discapacidad debe, como un derecho de la persona, ser acompañada, tanto por su bien, familia, por el profesional médico, por si requiere terapia. Y ahí perfecto. vamos, en cómo nos damos cuenta. Sí, Hay dos características principales que uno tiene como ejes pilares para determinar un autismo, que uno es esta de la dificultad ujú, de las habilidades sociales o de esta comunicación social. Entonces ahí me pregunto, pero Majo es una comunicadora, ¿cómo puede ser que tenga este desafío? claro. Muchas personas logran adquirir ciertas habilidades a lo largo de su trayectoria de vida, ¿no? Que a veces logran como enmascarar o camuflar estas Adaptarse dificultades, pero podría se ser da también el cuenta, término. sí, exactamente, se adapta, pero después Claro, genera una cierta repercusión de no querer ir a otro lado después, dificultades para iniciar una conversación o sostenerla, dificultad de esta persona para tener una lectura de cómo está reaccionando la otra persona a la comunicación, ¿sí? claro. Porque todo acto de comunicación requiere a otra persona, ¿sí? A un grupo de personas, si no, no hay una Exacto. No hay comunicación. interacción. Entonces, no hay, exacto, hay una dificultad para sostener esta interacción. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando de un tema y si la otra persona mira el reloj o mira para otro lado o bosteza y yo no logro leer que esa persona o la estoy aburriendo o se tiene que ir y sigo hablando, ahí hay una interferencia en la interacción. ¿Se entiende? Como Sí, sí, poniendo sí, un sí, sí. ejemplo muy claro. Claro. Y la otra, Sí. y el otro aspecto, el otro pilar, es patrones de comportamiento un poco restringidos o repetitivos, ¿sí? Ujú, Donde lo más común de ver a veces en niños es cuando tienen un comportamiento de jugar, aleteando o haciendo siempre el mismo tipo de juego, sin la funcionalidad de ese objeto, claro. o con movimientos repetitivos, por ejemplo, aleteos, y la principal situación, porque estas personas pueden tener estas características, pero no influir, ¿sí?
o estar por Claro, separado y no influir en el día a día. perfecto. Cuando estos aspectos interfieren, obstaculizan o son una barrera para mi pleno desempeño en mi casa, en la escuela, en la actividad recreativa, es que esto amerita una evaluación, Bien. ¿sí? Y por Como supuesto, hablaba, lógicamente, siempre sí. recurrir al profesional ante cualquier duda, por más que sea mínima. Por eso justamente queremos llevar adelante esta información a través de Noticiero 9. Doctora María Luz Fernández, muchísimas gracias por este contacto y por todos los conocimientos. Ha sido muy Bueno, amable. muchísimas gracias a ustedes por la visibilización, porque esto justamente lo que hacen el periodismo es romper barreras para que las personas se sientan y sepan que no importa tener una condición Sí, de que dificulte, sino que se puede evaluar, se puede diagnosticar, sobre todo pues, llevar a este acompañamiento en claro. el día a día. Y se Así puede que tener gracias a una ustedes. certeza. Muy amable, muy buenas tardes. Allí estábamos entonces con la doctora María Luz Fernández, médica pediatra neuróloga infantil. En instantes, consultorio previsional con la presencia del jefe regional de ANSES, aquí en vivo en el estudio principal de Noticiero 9 al mediodía. Ahora hay más información junto a Joana.